Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, la doctora Andrea Rocio, aquí desde Alma Viva, respondiendo a las preguntas de para qué y por qué nos enfermamos. Y en este videito de hoy voy a empezar respondiendo sobre una temática que es el cáncer de cuello de útero, o también llamado cáncer de cervix, carcinoma epidermoide de cuello de útero, más también va a ser la respuesta un poco más amplia porque ya lo vas a ir entendiendo, pero el mismo lugar donde, digamos, recibe el impacto en el cerebro, el cuellito del útero, también es un lugar de coordinación de liberación de hormonas a nivel del cerebro, y entonces voy a estar hablando de falta de menstruación, que es amenorrea, de situaciones por las cuales mujeres pueden no llegar a quedar embarazadas, menstruaciones iniciales tardías, niñas, ¿no? que empiezan a menstruar de manera más tarde que lo biológicamente esperado, que serían los 12 años. Así que va a ser hoy como un video muy femenino, no porque esta información no la tengan que saber los hombres, sino porque justamente vamos a hablar de temáticas que nos suceden a las mujeres. Bueno, voy a empezar entonces con la pregunta de Agus, Sabri y Paula, que preguntaron sobre el carcinoma de cuello de útero. Como todos los videos, por si no escuchaste una charla anterior, voy a empezar contándote que es de la nueva medicina, siempre, exceptuando que haya accidentes, envenenamientos o intoxicaciones, vamos a ver las manifestaciones del cuerpo como una expresión biológica perfecta, es decir, una manifestación con un sentido concreto y sensato de la naturaleza, que está en respuesta de la resolución de un conflicto vivido. Entonces, vamos a ver de qué se trata este órgano, que es el cuellito del útero, que está en nuestra pelvis femenina y que es la parte final de nuestro útero, que tiene forma de pera invertida, donde tiene un cuerpo, ¿sí? Sería como un cuerpo, y una partecita final, que es el cuello del útero, que es el que se va a comunicar con la vagina. Bueno, el cuello del útero representa para nosotras las mujeres el territorio específicamente femenino. Femenino en relación a, siempre hay que recordar que nuestro cerebro es biológico y biológicamente animal, ¿no? Entonces es el lugar de entrada del macho hacia la hembra. Entonces en este lugar asientan los conflictos llamados de frustración sexual. Ahora, los conflictos de frustración sexual son conflictos, digamos, muy amplios en temática, no habla específicamente de genitalidad, sino que estamos hablando de sexualidad en general. Y ahora te voy a explayar un poquito más. Primero te quiero recordar cómo es que funciona este programa biológico concreto, en este caso el tumor del cuello del útero. Primero, antes de ver esa expresión, antes de ver esa modificación celular, que es el tumor en el cuello del útero o el Papa Nicolau positivo, la presencia del HPV, las lesiones que se llaman SIN, lesiones intraepiteliales de bajo o alto grado, digamos, todas responden al mismo tipo de conflicto. ¿Qué sucedió? Tiempo antes a esta expresión, a esta manifestación física, hubo una situación vivida de manera aguda, grave, dramática, inesperada y vivida en soledad. Eso que llamamos DHS. Es ese shock donde nosotros no esperábamos esa situación, es donde nuestro cerebro dispara el modus operandi de emergencia, que va a dar como resultado lo que llamamos enfermedad. Entonces esa situación, que la psiquis la interpreta como frustración sexual, impacta en el cerebro en un área específica, que es la corteza cerebral, que en el caso de una mujer diestra, que son las mayorías, somos diestras, y para las zurdas hay que pensarlo al revés, ese impacto se codifica, es interpretado por nuestro cerebro por la corteza temporal izquierda, que es donde está el área
también de liberación de hormonas femeninas. Entonces, este conflicto agudo, grave, dramático, inesperado, vivido como una frustración sexual, o sea, esta vivencia, la psiquis, según nuestra historia, como siempre dije, cada uno vive las problemáticas, las situaciones, los conflictos desde la matriz que tiene, desde su idiosincrasia, desde su historia de vida. Esa vivencia, esa mujer la ha podido interpretar, o sea, la etiqueta que pone el programador, que es la psiquis, es frustración sexual. Y esa información, ese conflicto es interpretado, coordinado, gestionado en la corteza cerebral temporal izquierda. Es decir, nuestros hemisferios cerebrales tienen una parte más externa que se llama corteza, que es la parte del cerebro más nuevo, donde asientan conflictos más nuevos, porque este es un conflicto de territorio, y en esta zona que es temporal, que es hacia donde tenemos más o menos las orejas, ahí es donde asienta este tipo de conflicto. Y desde ahí se envía la orden al órgano para que haga la modificación. Vamos a ir primero a qué es un conflicto de frustración sexual. Conflicto de frustración sexual, por ejemplo, es que el macho, voy a hablar como el cerebro es biológico, que el macho no asista a la hembra. Pero no estoy hablando solamente de sexualidad, de genitalidad, sino que el macho puede ser que no asista a la hembra, que la hembra no se sienta asistida económicamente, emocionalmente, en entendimiento, en comprensión, que sienta realmente que el macho no está cubriendo las necesidades que ella tiene. Entonces, eso puede ser, por ejemplo, desde una mujer que no se siente atractiva para atraer a un macho, una mujer, a un hombre sería, ¿no? Para una mujer que sienta que su compañero no la puede comprender emocionalmente, fue esa vivencia, ¿sí? Que su compañero no la puede asistir económicamente, por ejemplo, una mujer que trabaja y sostiene a su familia y siente que el hombre no se está haciendo cargo de. Entonces, en el caso de una niña también, porque vamos a hablar acá de menstruación tardía, puede ser una niña que su compañero con quien le gusta jugar no se fija en ella. Es el macho no asiste a la hembra. Entonces, eso es codificado por la corteza cerebral temporal izquierda, que es la misma zona donde se liberan hormonas femeninas. Entonces vamos a tener que desde este lugar se envía la orden a la zona que representa el territorio femenino, que es el cuello del útero. ¿Qué hace en conflicto activo? Nosotros decíamos que este programa biológico consta de dos fases. Una fase que es el conflicto cuando está activo y otra es tras la resolución del conflicto, ¿sí? Entonces, en conflicto activo, lo que va a suceder en la mujer es que ese territorio femenino se va a agrandar. ¿De qué manera? Haciendo una ulceración. Entonces, el cuello del útero se va a ulcerar para agrandar el territorio, para poder atraer al macho y que el macho pueda asistir a la hembra. Ese es el sentido biológico por el cual se ulcera el cuello del útero. Más, además de esa ulceración, probablemente haya disminución de la libido, es decir, del deseo de la sexualidad, y también puede haber falta de menstruación que se llama amenorrea. ¿Por qué? Porque ese mismo lugar que se llama relé, ese mismo lugar que donde impactó en el cerebro este conflicto de frustración sexual, es el lugar de, además, de liberación de hormonas femeninas. Entonces, al bajar la liberación de hormonas femeninas desde la corteza cerebral, esa mujer puede estar haciendo una ulceración en el cuello del útero y también puede estar teniendo falta de menstruación y puede estar también con disminución de la libido. O ante un conflicto más pequeño de frustración sexual que no alcance a hacer una gran manifestación en el cuello del útero, lo único que la mujer pueda tener como representación es la falta de menstruación. Y es el mismo conflicto. Por eso digo que comparten la temática, lo que diferencia es la intensidad,
tanto un carcinoma de cuello de útero como puede ser una de las causas de amenorrea, es decir, falta de menstruación o menstruación tardía, que las niñas empiezan a menstruar más tarde, 14, 15 años. Puede haber sido un conflicto de frustración sexual como por ejemplo hermanas, donde esa niña sintió que el papá elegía a su hermana y no a ella, y entra en un conflicto de frustración sexual y entonces menstrua más tarde. Entonces, lo que hace el cuellito del útero en conflicto activo de frustración sexual, como te decía, es hacer una ulceración para agrandar el territorio, para atraer el macho y que el macho pueda asistir a la hembra. Una vez que el conflicto se resuelve, supongamos, en el caso de una mujer que estaba viviendo esa frustración sexual porque se sentía no comprendida, no acompañada, fue una situación aguda, súbita, grave, donde la mujer tuvo un problema y acudió a su compañero y su compañero le dio vuelta a la cara y ella lo vivió agudo, grave, dramático, inesperado. Entonces ahí el cerebro desencadenó este programa de emergencia. Entonces en conflicto activo lo que hizo fue agrandar el cuellito del útero, más cuando ese conflicto se resuelve, supongamos ellos pueden hablar, pueden conciliar, la mujer se siente sí acompañada por su compañero y ya salió de este conflicto, o porque elige otro compañero, porque elige estar sola o por lo que fuere. Entonces lo que decíamos siempre es que la biología no se queda con nada que no necesita, ya no necesita tener agrandado el territorio femenino. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a rellenar esa úlcera. Bien, el relleno de esa úlcera es lo que nosotros vamos a ver como tumor o carcinoma de cuello de útero. En realidad es la reparación de un conflicto de frustración sexual. Este tipo de tumores, como todos, para quienes sepan un poquito más de nueva medicina, que son tumores ectodérmicos de tejidos nuevos, en realidad son pseudotumores. ¿Por qué? Porque es un relleno de una úlcera. El sentido biológico de la transformación en el cuerpo estuvo en conflicto activo, fue hacer la úlcera, y lo que vamos a ver como tumor es el relleno. Entonces, tras la resolución del conflicto, lo primero que va a suceder es un relleno como grosero o más burdo de esa úlcera, más después nuestros microcirujanos naturales van a, como si nosotros llenásemos con material, con cemento, con lo que fuese, un agujero, ¿sí? Y después lo que vamos a pulir para que quede igual, por ejemplo, en una pared. Entonces ese pulir y ese transformar el tejido en la normalidad va a estar a cargo por los microcirujanos naturales. ¿Quiénes son los microcirujanos naturales en el cuello del útero? El HPV. Entonces el HPV lo que va a hacer es reparar un conflicto de frustración sexual. No es que el HPV sea el productor del conflicto, sino que es el agente que el cerebro manda a reproducir ante la presencia de un conflicto de frustración sexual para que haga reparación del mismo. Entonces, en esa reparación nosotros podemos ver HPV positivo, podemos ver estas lesiones que se llaman SIN, que son crecimientos celulares. Si el conflicto fue más intenso, vamos a ver un tumor. Y también en esta fase de resolución, además de síntomas generales como cansancio y decaimiento, porque el cuerpo se va a recuperar de esa fase en la que estuvo en conflicto activo, lo que puede haber a nivel ginecológico es que se retome la menstruación porque esa baja de hormonas, porque había un conflicto activo en la corteza cerebral, ese conflicto ya se resolvió, entonces de a poco se va recuperando la liberación hormonal, entonces la mujer vuelve a menstruar, sale de esa amenorrea y también recupera la libido sexual. Entonces este conflicto de frustración sexual, que es el macho no asiste a la hembra y repito, en todos los aspectos metafóricos que se te pueda ocurrir, y también metafórico pensarlo desde una niña hasta una mujer adulta, nos puede dar desde cualquier manifestación de las que nosotros llamamos enfermedad de cuello de útero, así como también disminución de líbido, falta de menstruación tardía, y también dificultades para la fertilidad, para quedar embarazada. Muchas veces hay disminución de estas hormonas femeninas, lo que produce es que una mujer no pueda estar quedando embarazada, que también es un motivo frecuente de consulta, y lo que sucede es que esa mujer está viviendo un conflicto de frustración sexual tal vez con su compañero, con su padre, con lo que representa el macho para esa mujer, y por lo tanto claramente
ahí no va a estar preparada para gestar porque su nivel hormonal va a ser bajo. Así que bueno, espero que te haya servido, te mando un beso grande, gracias.